Qué alegría saludarte, qué gusto. Igualmente, un gustazo. Oye, Salvador, gracias por tomar mi llamada. Sé que estás en Madrid, qué Al cool. contrario, gracias por la invitación, es un honor. ¿Cómo te gusta que te presenten? ¿Como emprendedor, empresario, em, Eh, director? sí, yo creo que director está bien, director de Miramar, del grupo Miramar. Perfecto. Esta es una conversación súper casual, Ok, pues tratar de generarle valor a las personas que nos están escuchando. ¿Me das permiso de grabar? sí, claro, claro, por supuesto. Entonces, si quieres, iniciamos. Bienvenido, querido Salvador Aleaga, director del Grupo Miramar. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Saludos, México, y saludos, España. ¿Cómo estás con ese recibimiento por allá? Así es, estamos ahora, bueno, estoy en Madrid. Desde el año pasado abrimos operaciones acá en España con la intención de penetrar en el mercado europeo. Y bueno, y estamos en pleno comienzo de todo esto. Muy emocionados, muy contentos, de verdad. ¿Qué es exactamente lo que ustedes hacen? Ustedes dan un servicio, ¿no? A las empresas farma muy interesante y están innovando el mercado. ¿Cómo defines lo que hacen? Te cuento, porque es una empresa que tiene una función muy específica, muy de nicho, digamos. Miramar surgió hace 25 años y era algo parecido a una editorial médica. Es decir, era un grupo de médicos muy chiquito que hacían contenido científico que después las casas farmacéuticas distribuían y usaban para sus campañas y tal. Y eso empezó siendo eso porque los fundadores de Miramar son médicos y tenían un gran recorrido en el campo de la comunicación de salud. Ahora, tenía un alcance muy limitado en ese momento. Y lo que ha pasado después en estos 25 años es que hemos ido ampliándonos dentro de desde ese mismo sector e incorporando otros servicios que son muy complementarios, sin perder la esencia médica, científica que nos ha caracterizado siempre, porque este es un mercado, Luisa, muy regulado, donde todo lo que se dice y lo que se hace tiene consecuencias y repercusiones serias en la vida de las personas. Entonces, hay que tratarlo siempre con ese cuidado, ¿no? Y entonces, bueno, nos fuimos ampliando hacia otros servicios, primero servicios gráficos de comunicación visual, luego más digitales, luego eventos, luego tecnología. Y en este momento, si me dices que defina en una frase Miramar, yo te diría que somos una plataforma que vehiculiza información compleja, información médica, científica compleja, y la transforma en comunicación para los diferentes jugadores, digamos, que hay en este sector, ¿no? Pacientes, profesionales de la salud, industria farmacéutica, laboratorios clínicos, ¿no? Y lo hacemos de diferentes formas, lo hacemos con contenido per se, escribiendo artículos, publicando consensos científicos, pero también lo hacemos con campañas visuales, también lo hacemos con soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, también lo hacemos con eventos de sociedades médicas, eventos corporativos, en fin, eso es lo que hacemos en Miramar. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Mira, ¿Por qué a mí haces me lo que gusta mucho que haces? me reten y una de las cosas que tiene Miramar es que cada día es un reto diferente. Y los retos vienen por todos lados, ¿no? Pero digamos que el hecho de ser una empresa que no tiene un stock, digamos, de servicios, o sea, todo lo que hacemos lo hacemos a la medida. Los clientes vienen con un problema y nosotros hacemos una solución específica para ese problema. Y eso a mí me encanta. O sea, yo estudié economía, tengo un background de ese tipo y una de las cosas principales que aprendí fue, bueno, una de las cosas principales que hace la economía es
cómo tomar decisiones racionales en ambientes de incertidumbre, de escasez y tal, ¿no? Entonces, un poco es cómo trasladar eso a la vida real específicamente del sector salud. Y ese reto constante y ese enfrentamiento a problemas diferentes todo el tiempo es algo para mí muy motivador. Procesos mentales de un economista. Me suena muy interesante porque justo te iba a preguntar qué aportabas tú de valor a un mundo médico. Claro. Pero, ¿qué consejos nos darías o cuál es tu proceso mental o qué has aprendido a lo largo de tus años de experiencia que nos puedas compartir para que pudiéramos, quienes te escuchamos, mejorar nuestros procesos mentales para tomar mejores decisiones en ambientes de incertidumbre? Es un gran reto y hoy el mundo cambia tan rápido, tú lo sabes en el mundo en el que estás. ¿Qué has aprendido tú? ¿Cómo le haces? Mira, yo aprendo todos los días, es un tema que me apasiona muchísimo y todos los días aprendo algo diferente, aprendo algo nuevo y aprendo de diferentes fuentes sobre todo. Eh, yo creo que lo más importante en este proceso de toma de decisiones en ambientes cambiantes, con incertidumbre y tal, bueno, primero es no apanicarse, o sea, entender que el mundo es como Panicarse. es y que entrar en pánico no vamos a mejorar las cosas ni a mejorar absolutamente nada, ¿no? Y lo otro es, no sé, hay muchas herramientas. Yo me gusta separar los problemas en diferentes partes y analizar cada una de esas partes independientes y luego juntarlas y eso también ayuda un poco a racionalizar, ¿no? Pero como te decía, han sido fuentes distintas. O sea, yo, por supuesto, por mi formación, ahí hay un sesgo profesional importante. Pero yo te diría que en eso lo que más tal vez me ha ayudado, o una de las fuentes de conocimiento, que te va a sonar muy raro esto, pero es cierto, ha sido el paracaidismo. Yo practico paracaidismo desde hace unos años. Luego te puedo contar cómo llegué ahí, pero el paracaidismo ha sido una fuente de conocimiento muy interesante. Porque, digo, además de la parte dopaminérgica y de descarga de adrenalina y tal, que es un poco lo que uno busca cuando hace estos deportes extremos. Eh, hay muchos paralelismos a nivel incluso filosófico entre el paracaídas o el paracaidismo y la vida de una empresa o la vida incluso personal, ¿no? Yo creo que hay tres cosas fundamentales que yo me he llevado de eso. La primera es confiar en el proceso y confiar en las personas. Cuando uno se lanza de un avión, estás confiando tu vida en la persona que, para empezar, que dobló ese paracaídas, ¿no? Si no fuiste tú. Entonces, bueno, eso es un montón, o sea, confiar en todo lo que hay detrás y en que cada una de las personas que está en la cadena haya hecho bien las cosas, pues es un montón. Y eso se traslada perfectamente a cualquier ámbito de la vida. Y lo otro es confiar en el proceso. Y esto también es fundamental. Cuando tú saltas del avión en caída libre, obviamente es una sensación a la que tu cuerpo no está acostumbrado, no es una sensación natural, no es una situación que se pueda manejar. Entonces, obviamente tu cuerpo entra en pánico y lo que tratas es de abrazar el aire, hacer cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Y la única forma de controlar eso es lo que los paracaidistas llaman posición de arco, que es una posición del cuerpo como arqueada, que es lo que da estabilidad. El problema con el arco es que no es inmediato. O sea, una vez tú empiezas a hacer esto, tarda un poco en estabilizarte. Un poco son 3, 4, 5, 6, 7 segundos, depende. Que puede sonar muy poco, pero cuando vas cayendo de 12.000 pies es un montón de tiempo. Entonces, con lo que yo me quedé de esto es, ok, las cosas no son inmediatas, o sea, hay que hacer las cosas bien, hay que confiar en los procesos que nos pongamos y esperar y tener paciencia. Y eso también funciona en la vida. La otra, Luisa, es relacionada con los momentos de decisión. El momento más difícil en el paracaidismo no es cuando estás en el aire. El momento más difícil es cuando estás en la puerta del avión mirando hacia el vacío y tienes que tomar la decisión de saltar.
Eso es lo más difícil, incluso cuando llevas tiempo haciéndolo. Y ahí, en esos momentos que entra mucho miedo, entran muchas dudas, pues lo único que puedes hacer es pensar con un poco de racionalidad qué te llevó a ese lugar. O sea, no estás ahí por gusto. Llegaste a ese punto por una serie de decisiones que ya habías tomado previamente, por una serie de riesgos que decidiste tomar. Entonces, ese no es el momento de dudar. Es el momento de dar el paso al frente y lanzarse al vacío. Y la otra cosa importante con la que siempre me quedo del paracaídas, probablemente la más importante, es el foco. Y esto es obvio. Cuando estás cayendo de 12.000 pies de altura, está muy claro cuál es tu foco. No hay otra cosa que interese además de que el paracaídas se abra. Está muy claro. Todo lo demás pasa a un segundo plano, todo lo demás deja de tener sentido en ese momento. La única preocupación es esa. Y toda tu energía y toda tu atención está ahí, porque tu vida depende de eso. Eso a mí me llevó a la pregunta, bueno, ¿cuál es el paracaídas de Miramar? ¿No? O sea, ¿cuál es y es una pregunta que me hago no solamente de forma genérica de la empresa, sino en cada situación, en cada momento. Ok, ¿cuál es el paracaídas de este momento? ¿En qué es en lo que me tengo que enfocar en ese momento? Porque sin foco no hay nada, sin foco no se avanza, ¿no? Y bueno, esas han sido las experiencias que más me han ayudado últimamente, y respondiendo a tu pregunta, en cómo tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre, porque, bueno, un poco así estamos todo el tiempo. Me fascina lo que estás diciendo, me encanta el paralelismo que haces. ¿Y cómo llegaste al paracaidismo? Bueno, eso es otra historia. Al paracaidismo llegué en un momento de crisis. Hace unos años, todo iba mal. Personas de mi círculo más cercano fueron diagnosticadas al mismo tiempo, casi con enfermedades muy graves. Yo estaba teniendo problemas, un poco de identidad, de hacia dónde ir, una crisis un poco existencial, y también empezaron a haber problemas. Obviamente se desencadenaron problemas del mercado en ese año. No fue un buen año para las empresas. Entonces yo estaba en crisis y, bueno, decidí que era el momento de tomar decisiones que me ayudaran a salir un poco de eso, ¿no? Y el paracaidismo era algo que yo siempre lo tenía en un cajón. Hacía 10 años antes había saltado en tándem y me había gustado, y siempre había dicho, bueno, y si alguna vez hago esto con un poco más de seriedad y salto solo y tal, pero siempre lo postergaba. Y en ese momento como que se empezaron a cerrar todos los caminos, todos los círculos, y fue, bueno, es ahora o nunca. Tengo que empezar a vivir y hacer las cosas que quiero, porque las cosas se acaban también. Y el tiempo es muy limitado. Finito. Y bueno, y además del paracaidismo, también cambié muchas cosas en mi vida, de hábitos y tal, ¿no? Que me ayudaron también a soportar la presión que estaba cargando. Pero sí, la idea del paracaidismo no fue todo esto que te conté hace un Casual. rato. Con eso me encontré después. La idea era hacer algo por mí mismo, hacer algo que me gustara, y me pareció que podía tener una parte de descarga de adrenalina y tal, que me bajara también los niveles de estrés que estaba teniendo, ¿no? Entonces, por eso llegué al paracaidismo. Me encanta lo que estás platicando. ¿Quién cuida al líder? Yo siempre digo que en posiciones altas es muy solo y nadie cuida al líder. Todo el mundo pide dinero, consejos, pero nadie te pregunta cómo amaneciste, qué necesitas, cómo estás tú hoy, cómo está tu corazón. Dijiste que hiciste una serie de cambio de hábitos para manejar el estrés, la presión, la situación. Yo pienso que en esos momentos oscuros del alma es cuando se forja el carácter y cuando realmente entendemos cuáles sí son aquellas herramientas, no de libros, sino en la vida, que nos funcionan. ¿Nos podrías compartir cuáles son esos nuevos hábitos, esa manera de pensar? ¿Qué te ha ayudado a ti o en ese momento que te ayudó a salir de ahí? Porque tú no eres ajeno al mundo. Todos hemos estado ahí, no una, Claro, muchas veces. Y quizás claro. alguien nos está escuchando hoy que le pueda servir lo que vas a decir. Seguramente. Y también, bueno, aprendí un poco que la vida es cíclica, ¿no? Que a veces estás un poco más arriba y a veces estás un poco más abajo, y tienes que tener herramientas para navegar siempre esas condiciones.
a veces con viento a favor y a veces con viento en contra, siempre, siempre va a pasar. Mira, lo primero que hice, porque me di cuenta que no lo tenía, era dedicarme más tiempo a mí Mm, y hacer algo que realmente me gustara todos los días. ujú. Obviamente no podía saltar en paracaídas todos los días, entonces tuve que buscar otra cosa más, logísticamente más sencilla, ¿no? Y a mí me gusta mucho leer, o sea, es de las cosas que más disfruto. Y llevaba mucho tiempo con todas las responsabilidades y la carga de trabajo y el estrés y tal. Llevaba mucho tiempo que no agarraba un libro, prácticamente, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue definir un tiempo de mi día fijo, sin variaciones, sin nada, para leer. Y el único momento en que podía hacer eso era muy temprano en la mañana. Porque luego, aunque no quisiera, siempre habían interrupciones o de trabajo, personales y tal, pero se complicaba el día y terminabas postergando las cosas, ¿no? Entonces, el único momento en que me di cuenta que podía hacer eso era muy temprano. Entonces me empecé a levantar, a despertar a las 5 de la mañana, cosa que para mí era una proeza, porque nunca he sido una persona que se... Madrugadora. Ah, no, nunca he sido madrugador. eh, entonces, fue un cambio bastante radical. Y empezó haciendo eso para disminuir la fricción con los hábitos, porque quería crear otros hábitos, ¿no? Pero había mucha fricción en la vida. Entonces, para disminuir esa fricción, dije, ok, empecemos por algo que me guste hacer, porque eso puede ser un buen motivador. Y funcionó muy bien. Me empecé a despertar a las 5 de la mañana y le dedicaba 5 a 6 y media más o menos, me dedicaba a leer. Y eso me encantaba. Y luego empecé a incorporar dentro de ese mismo horario, que obviamente nadie te llama a esa hora, nadie te pide nada, tú tampoco le puedes pedir nada a nadie, entonces es como un horario muy bueno para eso. Decidí que ese iba a ser el horario en que me iba a dedicar tiempo a mí, ¿no? Entonces empecé a incorporar otras cosas que no hacía antes y que también me han ayudado muchísimo y que son muy conocidas. Esto no es nada nuevo. Empecé a meditar, algunos días hacía yoga, salía a correr, como estar un poco más presente en ese momento, ¿no? Y bueno, luego eso me llevó a tener mejores hábitos de sueño también, porque para poder despertarme temprano, pues ya no podía trasnochar demasiado. Yo solía acostarme, dormirme muy tarde, trabajando y tal. Entonces ya tuve también que ajustar eso y como que poco a poco y de manera automática los hábitos fueron moldeando un estilo de vida mucho más consistente con el momento que estaba viviendo. Me quedo reflexiva en lo que dices. Meditar es algo que todos quisieran aprender, pero parece bastante difícil. ¿Sigues meditando? Todos los días, ¿Cuánto no, en meditas? serio, sí, sí. ¿Cuánto meditas? Pues 30 minutos, a veces menos, a veces más, pero más o menos unos 30 minutos. ¿Y de verdad ha cambiado la vida? Yo creo que sí. Mira, yo no me gusta hablar de soluciones mágicas, porque creo que no existen. De acuerdo. Si meditas y todo lo demás es un desastre, pues es muy difícil que la meditación te Ah, fue ayude. la suma de todo. Es un poco la suma de todo, pero sí, la verdad es que sí. Y, y llegó un momento donde lo empecé a disfrutar. Ese momento tardó, ¿no? Porque sí, como dices, es muy difícil, no es algo fácil. Y también el paracaídas ayudó, porque, digo, perdón que hable tanto de eso, Oh, cómo pero es no. cierto, o sea, el paracaidismo es una especie de meditación activa, porque no hay un momento donde estés más presente que ahí, o sea, mientras estás cayendo de un avión, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ayudó, pero bueno, sin duda lo que más contribuyó fue la disciplina de hacerlo todos los días un poquito y también buscar ayuda, o sea, no lo hice solo, busqué personas Muy que son inteligente. expertas en esto y me ayudaron, me siguen ayudando, de hecho, a recorrer el camino poco más fácil o menos difícil, digamos. No tenemos por qué hacerlo solos. Estoy de acuerdo contigo y creo que es gente inteligente saber pedir ayuda, sin lugar a dudas. Sí, sí, ¿Cuál creo es tu que... mayor reto profesional en este momento? Mira,
esa es una buena pregunta. Son varios. Tal vez en términos de urgencia o de persistencia, pues está levantar, construir la empresa en Europa. Ese es el, Ajá. digamos, digamos, más inmediato que tenemos en este momento, ¿no? Ujú. Pero también me gusta pensar en un poco conectar desde dónde venimos y hacia dónde queremos ir. O sea, creo que eso es una forma interesante de analizar los retos. Y para mí un reto muy importante es lograr que Miramar siga creciendo sin perder su esencia, Mira. sin perder Ah, lo que ha sido desde hace 25 años, porque yo creo que hemos construido un legado muy importante. Y es una industria en la que es muy difícil mantenerse relevante y muchas veces cometemos el error de cambiar poco de nuestra esencia o parte de nuestra esencia en pos de otras cosas, del crecimiento, de la relevancia y tal, ¿no? Entonces ese es un reto con el que he convivido mucho tiempo y que creo que voy a convivir mucho tiempo más. Y hay otras cosas que también me motivan mucho, ¿no? Hacia dónde queremos, o sea, en qué queremos convertirnos, más allá de la expansión, más allá del crecimiento, en términos de legado, qué queremos que sea Miramar, qué queremos que represente Miramar en el sector. Y una de las cosas que a mí me gusta es mirar hacia adentro. No solamente ver los resultados que aparecen en un P&L o las cuentas que se ganan, sino cómo trabaja el equipo, qué representa Miramar para cada uno de los colaboradores que están ahí, cómo se ven dentro de ese esquema de crecimiento, que sean muy conscientes del valor que aportan. Eso para mí es importantísimo. Y es algo que me tengo que recordar también todo el tiempo, ¿no? Con la prisa, con las urgencias, con el ir hacia adelante, muchas veces nos olvidamos de esas cosas que también son muy importantes, ¿no? Y eso para mí es todo un reto en sí mismo. Entonces, bueno, te diría, y otra cosa bueno, para mí es importantísima y un poco también representa la esencia de Miramar es la búsqueda constante de hacer mejor las cosas, de innovar, no solo en términos tecnológicos, que también, sino en términos más genéricos, o sea, mejorar la forma de hacer las cosas siempre y ver cómo se puede aprender para hacerlo mejor. Y disfrutar ese camino, no ponernos disfrutar. una meta, un reto específico donde hay que llegar que es muy importante porque nos da rumbo, nos da horizonte, pero también disfrutar ese camino, hacer que ese camino valga la pena y tenga sentido. Entonces, cuidar tu liderazgo, mantener la esencia de Miramar, muy bien, que me parece fantástico. Levantar la empresa en Europa, disfrutando el camino. Exacto. No es poca cosa. No, no es. No es. A veces se complica. Habla de querer mantener tu propia esencia, de tener autoliderazgo, autocuidado, para poder dar a otros lo que necesitan para poder crecer juntos, ¿no? Y al final del día eso es el liderazgo. ¿Cómo defines tu liderazgo y cómo ves a Miramar en 10 años? ¿Dónde crees que van a estar? Uf. Bueno, a mí me gusta pensar que mi liderazgo es más situacional, ¿no? No estoy casado con una forma de hacer las cosas. Creo que cada Cada reto. situación, cada circunstancia tiene una forma específica de manejarse y creo que en esa versatilidad del líder está la fortaleza, ¿no? Identificar en qué momento hay que ser de una manera o de otra. Así me definiría, ¿no? Y no sé, en términos más prácticos, tal vez, me gusta ser un líder cercano, o sea, me gusta crear un ambiente de confianza donde se puedan hablar los problemas a camisa quitada, como se dice, donde cada quien se sienta seguro de donde está, que no tenga miedo a hablar, que, que no haya consecuencias, obviamente, por nada que puedan decir o opinar y tal, que no tengan miedo a equivocarse. O sea, creo que los errores son tal vez la fuente de aprendizaje más eficiente y más grande que tenemos y el error que cometas tú o que cometa yo nos sirve principalmente a ti y a mí, pero también le sirve a todos los que están alrededor. Entonces, no hay que guardárselos tampoco. Entonces, un poco ese es el ambiente que me gusta fomentar, ¿no? Digo, tengo también
cierta obsesión con los resultados, o sea, sí, obviamente, soy muy numérico, me dicen muchas veces, Muy, muy que perdón. muy numérico, o Ok. sea, es una deformación profesional, o sea, todo, ¿no? Pero bueno, trato de mantener ese equilibrio, lo cual también es todo un reto en sí mismo. Y bueno, en Miramar, dentro de 10 años, me gustaría pensar en una estructura que literalmente me supere. O sea, que Ujú. crear un equipo de personas que puedan operar sin necesariamente depender tanto de mí, digamos, ¿no? Una estructura mucho más autónoma, mucho más grande, mucho más profesionalizada. Esto es todo un camino y tal vez es otro de los retos que me habías preguntado, el de la institucionalización de la empresa, ¿no? Que no dependa de las personas que están sino que haya digamos, la Los sistemas, estructura, los los sistemas procesos. de funcionalidad suficiente para que pueda avanzar sin frenos, sin trabas, sin embudos. Y bueno, me gustaría pensar en una empresa con un alcance mucho más global, que es algo en lo que estamos trabajando, eh, pero que siga manteniendo el valor que ofrece hoy en día, o sea, que siga representando esa importancia a la hora de comunicar ciencia para los pacientes, para mejorar los sistemas de salud, para mejorar el ecosistema en general de salud de los países en los que está y el mundo en general, digamos, ¿no? Así me gustaría pensarlo, un impacto mucho más global, una empresa mucho más institucionalizada, más grande, obviamente, pero que siga teniendo sentido para todos los que formamos parte de ella y que siga conectando con su esencia. Muchas gracias, Salvador. Fue muy refrescante, muy inspirador escucharte. Me encantó la similitud entre el parcaísmo, los negocios y la vida. Me lo llevo para interiorizarlo. ¿Dónde te podemos encontrar la gente que te escucha? Bueno, yo soy un bicho raro de redes sociales y eso es una contradicción. O sea, una buena parte de lo que hacemos en Miramar está en las redes y yo no soy tan intensivo en el uso de las redes sociales. Tengo una cuenta de Instagram que es salva AP, Ajá. puede encontrar. Y bueno, @Grupo Miramar está todo lo que hacemos. Estoy en LinkedIn como Salvador Aliaga Prats, o sea, no hay mucha creatividad en eso, mi nombre pues. Y nada, ahí me pueden encontrar. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. No, al contrario, muchas gracias a ti. La verdad es que me sentí muy cómodo en la entrevista. Gracias por hacerla tan dinámica y tan amena. Es un honor estar acá y bueno, que todo siga saliendo muy bien. Igualmente, todo lo mejor. Fuerte abrazo hasta Madrid. Un abrazo, Luisa.